El profeta Elías, un viaje inspirador de Fe, milagros y transformación divina revelada en el tercer año de Joacim, cuando la tierra de Israel yacía bajo la sombra de la idolatría y la desesperanza. Elías, el profeta de Dios, caminó por los áridos senderos de su pueblo, sintiendo el clamor del cielo y la tristeza de su corazón. La poderosa sombra del rey Acab, junto a su esposa Jezabel, había sumido a Israel en un abismo de adoración a Baal, un dios falso que se alzaba con altanería en el corazón de los hombres. Pero Elías estaba convencido de que Yahvé, el Dios de sus antepasados, no había abandonado a su pueblo. Enfrentándose a la oscuridad, Elías se embarcó en una misión divina, demostrar que solo Yahvé es el verdadero Dios. En su travesía, Elías llegó a Sarepta, donde una viuda, en el límite de la desesperación, recolectaba leña. Con un puñado de harina y un poco de aceite, ella se preparaba para preparar la última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Cuando Elías, con su voz resonante y llena de autoridad divina, le pidió agua y luego un pan, la viuda, con lágrimas en los ojos, le confesó su amarga realidad. Pero Elías, armado con la palabra de Dios, le instó a que confiara en la provisión divina. No temas, le dijo. Ve y haz como has dicho, mas primero hazme a mí una pequeña torta, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Con fe titilante, ella obedeció, y así, el aceite y la harina se multiplicaron, no faltando en casa durante la hambruna, revelando el poder de Dios en medio de la necesidad. Sin embargo, como si el cielo quisiese poner a prueba aún más la fe de Elías, el niño de la viuda cayó enfermo y murió. La desolación invadió el corazón de Elías. Lleno de compasión y desesperación, clamó a Dios: «Oh Yahvé, Dios mío, has traído el mal sobre la viuda en cuya casa estoy». Pero la respuesta de Dios fue asombrosa: el niño volvió a la vida, reviviendo no solo su cuerpo, sino también la fe de la viuda. «Ahora sé que eres un hombre de Dios», declaró ella, resonando un eco de esperanza en medio de la oscuridad. A medida que se acercaba el momento culminante en el monte Carmelo, Jezabel extendió su sombra sobre Elías con un mensaje amenazante: «Te buscaré para quitarte la vida». Agobiado por el temor, Elías huyó hacia el desierto, sintiéndose solo y cuestionando su llamado. Pero en su quebranto, Dios se encontró con él en el viento suave, renovando su espíritu y reafirmando su misión. «Ve, y unge a Eliseo», le ordenó, instándolo a no rendirse en la batalla espiritual. Finalmente, el gran día en el monte Carmelo llegó. Con el corazón palpitante, Elías se enfrentó a los 400 profetas de Baal. A medida que ellos clamaban y se cortaban, Elías, con una calma desafiante, despejó el altar, y con una oración breve pero poderosa, se declaró siervo de Yahvé. Cuando el fuego del cielo descendió y consumió el holocausto, los corazones del pueblo se iluminaron, regresando a su Creador con reverente asombro. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? La historia de Elías no termina aquí. Apenas comienza a desplegarse el maravilloso plan de Dios. ¿Cómo responderá el pueblo ante estos asombrosos actos divinos? ¿Seguirán siendo cautivos de Baal, o se girarán de nuevo hacia el único verdadero Dios en tiempos de crisis? Y así, con el eco del fuego divino aún resonando en el monte Carmelo, Elías se sintió como un instrumento en las manos de Yahvé, un siervo que había presenciado la manifestación del poder del Dios Altísimo. El pueblo, tembloroso y con corazones atentos, se alineó ante la majestad de su Creador, proclamando con fervor: «Yahvé es el Dios. Yahvé es el Dios». Pero en el horizonte, la sombra de Jezabel se alzaba como un nubarrón amenazante. Su rencor hacia Elías se intensificó, y envió un mensaje mortal: «Así me hagan los dioses, y aún más, si no te busco y te hago como uno de ellos esta misma noche». Elías, a pesar de haber sido levantado en victoria, se sintió atrapado nuevamente por el temor. La amenaza de la reina resonó en su corazón como una campana de alarma:
removiendo la fe que había forjado con tanto esfuerzo. Huyó hacia el desierto, donde las arenas del lugar parecían absorber su angustia. Caído bajo un árbol de retama, deseaba la muerte. «Basta ya, oh Yahvé. Toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres», clamó. Eran palabras de angustia, pero también de honestidad y rendición. En su soledad, Elías se encontró en un abismo de desesperanza mientras la brisa del desierto acariciaba sus rostros como un recordatorio de su fragilidad humana. Fue entonces que Dios, en su infinita compasión, envió un ángel. Este ser celeste, con alimento y agua, lo despertó de su somnolencia. «Levántate y come, porque el camino es largo», le dijo. Con cada bocado que Elías tomaba, su fortaleza regresaba poco a poco. Esa comida no era solo sustento físico, era también un recordatorio tangible de que el Señor estaba cuidando de él, incluso en sus momentos de mayor debilidad. Después de varios días de viaje por desiertos y montañas, Elías llegó a Horeb, la montaña de Dios. Allí, en la cueva, sintió la presencia del Altísimo, y fue llamado a salir. El viento fuerte, el terremoto y el fuego pasaron, pero no estaba en ninguno de ellos. En cambio, escuchó un susurro suave. En esa pequeña y apacible voz, Dios le habló con poder renovador. «¿Qué haces aquí, Elías?», preguntó. Elías, sintiendo el peso de su cansancio y lucha, respondió: «He sido celoso por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a tus profetas con espada. Y yo soy el único que ha quedado, y me buscan para quitarme la vida». Mas Dios no lo dejó sumergirse en su falacia de soledad. «Ve, y ungí a Hazael como rey sobre Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás como profeta en tu lugar. Y sucederá que el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará». Con fervor renovado, Elías recibió su misión. Había en su corazón un ardor de coraje y propósito. No solo era un llamado a sus acciones, sino que también era un recordatorio de que jamás estaría solo. Dios había reservado a 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. El tiempo de Elías en Horeb culminó en la reafirmación del compromiso divino y la restauración del pueblo de Israel. A medida que se alejaba de la cueva, su corazón palpitaba con la certeza de que lo mejor estaba por venir. Pero el sombrío futuro de Israel aún se extendía ante él, un camino lleno de pruebas y de fidelidad. Con la esperanza de un nuevo amanecer, se dirigió a encontrar a Eliseo, el futuro que Dios había preparado para él. La historia de Elías continuaba, y la luz del propósito divino se alzaba sobre el horizonte. ¿Cuál sería la respuesta del pueblo frente a los cambios que se avecinaban? ¿Qué desafíos emergerían en el camino hacia la redención? La pregunta resonaba, y el misterio del plan soberano de Dios aún aguardaba su revelación. Mientras Elías marchaba, una nueva era se asomaba en el horizonte de Israel, y el cielo aguardaba la manifestación de su gloria en medio de la tierra. Elías caminó sin descanso, con el eco de la última conversación con Dios palpitando en su corazón. Se adentraba en un territorio conocido por su dureza, pero también por sus promesas ocultas. Con cada paso, su mente repitió las instrucciones divinas, recordando la unción que debía realizar. Sabía que su misión no era solo un mandato, era parte de un plan más grande que abarcaba no solo su vida, sino el destino de una nación entera. Cuando llegó a Abel Meolá, sintió un estremecimiento en su ser. En este lugar, se detuvo un momento, dejando que la luz del atardecer iluminara su rostro cansado. Tras unos instantes, se acercó a la familia de Safat. El sol brillaba sobre los campos de cebada, donde un joven labrador trabajaba afanosamente, ajeno a la grandeza del llamado que lo aguardaba. Elías lo observó en silencio. Eliseo era el hombre que Dios había elegido para continuar el legado profético, y en su simplicidad había algo divino. ¿Eres Eliseo, hijo de Safat?, preguntó Elías con voz firme, manteniendo la compostura a pesar de la tormenta interna que enfrentaba. El joven, desencajando la mirada de su arduo trabajo, escuchó la autoridad en la voz del anciano profeta. «Soy yo». «¿Qué deseas, hombre de Dios?»,
respondió Eliseo, sintiendo que el aire se cargaba de presencia divina. Elías sintió la urgencia del momento, sus manos temblaban levemente mientras tomaba el manto que llevaba consigo, símbolo de su llamado. Sin vacilar, lo arrojó sobre Eliseo, que se quedó perplejo, entendiendo que sus días de labor en el campo estaban llegando a un fin. En ese instante, el cielo parecía aguardar con expectación. «Debes seguirme», ordenó Elías, «pues el Señor te llama a un destino que trasciende este lugar». El corazón de Eliseo palpitaba con un ardor inusual. Dejó el arado y, mirando a su familia, sintió el peso de su decisión. Se despidió en un instante, sabiendo que el camino hacia la verdad era más importante que la comodidad del hogar. «Permíteme besar a mi padre y a mi madre», dijo, contemplando las historias que dejaría atrás. «Ve», respondió Elías, «pero recuerda que el que pone la mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de Dios». Así, Eliseo se fue al encuentro de su nueva vida. Elías, observando su partida, sintió un susurro renovado de parte de Dios, como si el cielo mismo celebrara el comienzo de esta nueva era. Mientras caminaban juntos, no solo compartían un destino, estaban construyendo juntos un legado, una generación de profetas que desafiarían la infidelidad reinante y volverían los corazones del pueblo hacia el verdadero Dios. Sin embargo, la sombra de Jezabel aún acechaba, y un peligro latente se cernía, como un viento oscuro que amenazaba con arruinar los planes del Altísimo. El tiempo para las confrontaciones llegaría, pues el desafío a Baal no estaría tan solo reservado para Elías, sino expandido sobre este nuevo profeta llamado a transformar el destino de Israel. «¿Qué será de nosotros, Elías?», preguntó Eliseo, sintiendo la presión de lo que venía. «¿Cómo haremos para enfrentar a la reina?». Elías, en su profunda sabiduría, respondió, «La batalla no es nuestra, sino de Yahvé. Él luchará por nosotros, y nuestros corazones serán testigos de su poder». Mientras avanzaban hacia destinos aún desconocidos, la promesa de Dios y la esperanza de redención brillaban con fuerza en sus corazones. Lo que parecía ser el culminar de la historia de Elías se entrelazaba con el futuro incierto de Eliseo. ¿Acaso Dios estaba a punto de desatar un movimiento que impactaría no solo a Israel, sino a las naciones venideras? La revelación del plan soberano de Dios se profundizaba, y Elías sabía que la verdadera aventura apenas comenzaba. Mientras Elías y Eliseo se dirigían hacia el norte, el viento soplaba con un presagio de cambios inminentes. Elías miraba constantemente la tierra que se extendía ante ellos. Sabía que pronto se verían envueltos en desafíos que pondrían a prueba su fe, su dedicación y su valentía. Las palabras de Dios resonaban en su mente: «Levanta a Eliseo y camina con él, el fuego que has encendido será imitado, pero nunca extinguido». Cada paso que daban parecía acercarlos a un horizonte donde las sombras de maldad se tornaban más densas, como un velo que cubría a Israel. Llegaron al borde del Jordán, cuyas aguas fluían rápidas y caudalosas. Allí, Elías se detuvo, sintiendo la solemnidad del lugar. «Eliseo», dijo con voz grave, «este río es el umbral entre lo ordinario y lo extraordinario. Hoy verás el poder de Dios de una manera que marcará tu llamado». Eliseo, con el corazón ardiente, observó cómo Elías comenzó a despojarse de su manto. El profeta tomó su manto y, con una fe inquebrantable, golpeó las aguas del Jordán. El flujo se detuvo, y un camino seco se abrió ante ellos, un milagro que reflejaba la unción del cielo. «Ven», le dijo Elías a Eliseo, que lo siguió con pasos temerosos pero resueltos. Cruzaron el río, y la vista del otro lado parecía llena de promesas y peligros. Una vez en la orilla opuesta, Elías sintió que el tiempo se acercaba a un punto crítico. «¿Qué quieres que haga por ti antes de que yo sea llevado?», preguntó, su mirada fija en Eliseo. «Te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu», contestó el joven, entendiendo que su solicitud no era simple, era una súplica por la autoridad y el poder del profeta que había caminado junto a él. Elías lo miró con profunda seriedad y le respondió: «Difícil cosa pides, pero si me ves cuando soy tomado, te será concedido». En su corazón, Eliseo sabía que la manifestación del favor de Dios no solo dependía de su visión, sino de su disposición a seguir el llamado incluso en el rostro de la incertidumbre. De pronto, un carro de fuego y caballos de fuego aparecieron, separando a ambos profetas.
Eliseo, atrapado entre el asombro y la angustia, vio cómo Elías ascendía a los cielos en un torbellino. Su corazón se llenó de una mezcla de temor y reverencia, lo que había sido su maestro y guía ahora se despedía de la tierra. Padre mío. Padre mío. Carro de Israel y su gente, gritó Eliseo, tocando el suelo con fuerza mientras veía desaparecer el glorioso espectáculo celestial. En ese momento, el mundo de Eliseo cambió para siempre. Tras la ascensión de Elías, el manto cayó al suelo, y con mano temblorosa, Eliseo lo recogió. La esencia del legado profético había sido transmitida a él. Sabiendo que la tarea que lo aguardaba no sería sencilla, se volvió hacia el Jordán, el mismo río que había presenciado la grandeza de Dios. Alzando el manto con el mismo gesto que Elías había hecho, golpeó las aguas con firmeza. ¿Dónde está el Dios de Elías?, preguntó con voz resonante. Las aguas se abrieron una vez más, y Eliseo cruzó, no solo como el aprendiz del profeta, sino como el portador del poder divino en su propia vida. La noticia de su regreso pronto se esparciría por toda la región, y entre sus corazones, un fervor renovado comenzaría a surgir. Pero mientras las primeras señales de milagro se manifestaban a su alrededor, una sombra se cernía en el horizonte, la furia de Jezabel aún estaba dispuesta a aplastar la fe del pueblo de Israel. Las pruebas que vendrían medirían no solo la resistencia de Eliseo, sino también el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida. ¿Sería Eliseo el instrumento de cambio que la nación anhelaba? La revelación del plan soberano de Dios se adentraba en aguas más profundas, donde el desafío sería grande, pero también lo sería la victoria. Mientras Eliseo cruzaba el Jordán, su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y determinación. Había recogido el manto de Elías, símbolo de un llamado sublime y sobrecogedor. Sin embargo, una sombra de confusión lo rodeaba, y el eco del cielo aún reverberaba en su ser. ¿Dónde está el Dios de Elías?, resonaba en su mente, y, sin embargo, la gran obra aún no había hecho más que comenzar. Las primeras señales del poder divino comenzaron a manifestarse. Al llegar a Jericó, la ciudad, conocida por sus aguas amargas y el desierto que la rodeaba, Eliseo fue abordado por los hombres de la ciudad, quienes le dijeron: «He aquí, el lugar en que habitamos es bueno, pero las aguas son malas y la tierra es estéril». Reconociendo la urgencia de su clamor, Eliseo sintió el peso de la responsabilidad descendiendo sobre él como un manto. «Traedme un plato nuevo y poned sal en él», ordenó con firmeza. Así lo hicieron, y Eliseo se dirigió a las aguas amargas. Con fe e integridad, vertió la sal en el agua y proclamó: «Así dice el Señor, he sanado estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad en ellas». La transformación fue instantánea, las aguas se purificaron, revelando su frescura, y la vida floreció donde antes solo había amargura. Este milagro se deslizó en los corazones del pueblo, despertándolos de su apatía. La fama de Eliseo comenzó a crecer, y los rumores de las maravillas de Dios que realizaba se esparcieron como fuego entre maleza seca. Sin embargo, no tardarían en surgir desafíos aún mayores. Poco después, mientras Eliseo recorría la tierra, un grupo de muchachos salió para burlarse de él, gritando: «Ve, calvo. Ve, calvo». La burla, hiriente y provocadora, buscaba menospreciar no solo a Eliseo, sino la misión divina que estaba llamada a llevar a cabo. Con el ardor del espíritu, Eliseo se volvió hacia ellos, y con fervor indignado pronunció la palabra: «Que venga un oso y los devore». En un instante, 2 osos surgieron del bosque y atacaron a los jóvenes. La advertencia del poder de Dios no fue en vano. Este evento llevó a Eliseo a asumir un rol no solo como portador de milagros, sino también como un defensor del nombre de Dios. La reverencia y el temor comenzaron a afianzar la imagen de Eliseo como el nuevo profeta de Israel. El temor al Señor se extendió y, con él, un renovado sentido de propósito entre el pueblo. Sin embargo, en el horizonte, una tempestad espiritual aguardaba. Jezabel, implacable en su búsqueda de eliminar a los profetas de Dios, sentía que sus manos eran cada vez más decididas y crueles. Sus seguidores empezaban a cobrar fuerza, llenando de sus prácticas idólatras y supersticiosas la tierra. Eliseo, consciente de la magnitud del odio que esta mujer profesaba, sintió la carga del pueblo sobre sus hombros. Su nueva vida de milagros estaba teñida de un profundo desafío,
La lucha no sería solo contra la naturaleza, sino contra las élites que oponían resistencia al propósito divino. Mientras se confrontaban los poderes de la oscuridad, Eliseo se dio cuenta de que el legado de Elías no solo le había sido transmitido en poder, sino también en la intensidad de la batalla espiritual que estaba por venir. ¿Cómo prevaleceremos si Dios es por nosotros?, reflexionó, trabajando en su corazón una fe más fuerte. Pero Dios, en su soberanía, ya había preparado un camino. Se avecinaban eventos que mostrarían que su plan para Israel era más vasto y glorioso de lo que cualquiera podía imaginar. Como las nubes oscuras que preceden a la tempestad, en un rincón distante, el corazón de un rey se torcería, un nuevo desafío se presentaría, y la esencia de la lucha sería redentora. ¿Quién será el instrumento de la justicia del Altísimo?, se preguntó Eliseo, mientras contemplaba el horizonte, anticipando la revelación del misterio del plan divino de Dios. Al pasar los días, Eliseo continuó su camino, y su fama se extendió por toda la región. La gente buscaba su guía y ayudaba a restaurar la esperanza donde una vez había desolación. Sin embargo, su corazón seguía agitado por la sombra de Jezabel. Tendía a preguntarse si su valentía sería suficiente para enfrentar la oscuridad que se avecinaba. Una mañana, mientras reposaba bajo la sombra de un árbol, un grupo de profetas se reunió a su alrededor, ansiosos por escuchar sus enseñanzas. Eliseo, sintiendo el peso de la responsabilidad y la necesidad de instrucción, comenzó a hablar sobre el poder y la fidelidad de Dios. Donde hay obediencia, allí está el favor divino, les dijo con fervor. El Señor no olvida a su pueblo, ni deja de lado su pacto. En medio de la reunión, un mensajero llegó con una noticia desconcertante. El rey de Israel, Joram hijo de Acab, había convocado a Eliseo para ayudarlo. Al enterarse de esto, Eliseo sintió un escalofrío. Sabía que el rey se encontraba bajo la influencia de Jezabel y que su corazón podía no estar alineado con lo que era recto ante los ojos de Dios. «Oh Señor, trae claridad a mis pasos», clamó Eliseo en su interior mientras se preparaba para presentarse ante el rey. El viaje hacia el palacio fue cargado de una tensión palpable, donde cada instante parecía resonar con la expectativa de lo que estaba por suceder. Cuando llegó, fue llevado ante Joram, quien lo miraba con una mezcla de aprensión y esperanza. «Hijo de Safat, ¿qué hay de mí y de mi ejército?», preguntó el rey. Eliseo, sintiendo la dirección del Espíritu, respondió: «¿Qué tengo yo que ver contigo? Ve a los profetas de tu padre y de tu madre». La provocación de Eliseo resonó en el aire, marcando la división entre la lealtad al Dios vivo y los ídolos que había servido. Joram se inquietó ante tal desafío, pero no le dirigió la palabra con ira, en lugar de eso, le confesó que el ejército de Moab se había rebelado contra él y buscaba dirección. Eliseo, tras una breve pausa, sintió que el Señor le decía que había esperanza. «El Señor te dará victoria sobre Moab», declaró, «pero primero, canta y alaba su grandeza, prepara un camino para la gloria de Dios». Era un mensaje que iba más allá de la estrategia militar, era una invitación a reconocer el poder de Dios incluso en medio de la incertidumbre. Al final de esta declaración, Eliseo pidió un músico que lo acompañara, y cuando la música comenzó a sonar, el Espíritu del Señor descendió sobre él. Eliseo profetizó: «Así dice el Señor, no veréis viento, y no veréis lluvia, pero este valle se llenará de aguas, y todo el que beba de ella vivirá. Y así también seréis vencedores en batalla». Los ojos de Joram se abrieron como nunca antes, sintiendo el peso del poder de Dios que se manifestaba. Sin embargo, la luz de la revelación venía acompañada de un eco de advertencia: la salvación está disponible, pero el cambio corazón era un requisito ineludible. Al regresar a su hogar, Eliseo se sintió un poco más firme en su fe, pero la oscuridad de Jezabel aún seguía acechando como una tempestad en el horizonte. ¿Cuáles eran los siguientes pasos del Señor?, se preguntó, ansioso por entender el plan glorioso que Dios estaba urdiendo. Pero no sabía que el tiempo se estaba acercando, donde la victoria y el juicio se entrelazarían en una revelación asombrosa. El Dios que envía lluvia y refresca las tierras también es el que purifica los corazones, reflexionó Eliseo, sintiendo que su desafío era más que físico, era espiritual. El juicio de Dios se desarrolla solo cuando el pueblo se vuelve a él. Así comenzaba la preparación para un encuentro que sellaría el destino de Israel una vez más.
Y en su corazón, Eliseo se preguntaba, ¿quién será el testigo de esta poderosa movida de Dios que cambiará el rumbo de su pueblo? La respuesta estaba en las manos del Altísimo, y la revelación de su plan aún aguardaba su cumplimiento. Mientras los ecos de las palabras de Eliseo resonaban en su corazón, el cielo se tornaba gris, como si la naturaleza misma estuviese en sintonía con la angustia que el profeta sentía. Las preocupaciones por la inminente batalla contra Moab no solo llenaban las mentes de los hombres, sino que también comenzaban a oscurecer la esperanza de un pueblo que clama a Dios por salvación. Esa noche, mientras Eliseo se retiraba a meditar, sintió la presión de la sombra de Jezabel más cercana que nunca. Recordó las atrocidades que había cometido esta reina contra los profetas de Dios y cómo había llevado a Israel a la idolatría. ¿Hasta cuándo, Señor, soportarás esta iniquidad?, clamaba en su interior. Sin embargo, la calma del espíritu lo envolvió y, al cerrar los ojos, fue llevado a una escena en su mente, un altar encendido en medio de un valle lleno de sacrificios a Baal. Despertando de su reflexión, Eliseo se dio cuenta de que el reino no solo requería un cambio en la estrategia militar, necesitaban un acontecimiento sobrenatural que devolviera sus corazones a Dios. Fue entonces que comprendió, la victoria no es solo ganar en la batalla, sino restaurar la alabanza en la tierra. A la mañana siguiente, Eliseo se presentó ante el rey con una resolución renovada. Rey Joram, comenzó, su tono firme pero lleno de compasión, la victoria sobre Moab no llegará sola, será un acto de Dios inspirado por la fe de su pueblo. Convoca una asamblea, llama a los profetas, y juntos ofrezcamos sacrificios a Jehová. Joram, dudoso pero convencido por el ímpetu del profeta, accedió. El rey reunió a su ejército y convocó a los líderes de Israel. La multitud se agrupó en torno al altar que Eliseo había mandado preparar, en espera de un movimiento divino. El aire estaba cargado de expectativas y, en ese momento de precaución, Eliseo tomó un cordero de un lado. Clamemos a Dios por nuestras almas y por la tierra. Alabemos su grandeza, y Él responderá con vida. El sacrificio fue ofrecido, y en el silencio que siguió, se sintió el viento agitado. Eliseo, movido por un impulso del espíritu, llamó a la tierra a escuchar. Oh, tierra que gimes. Escucha la voz del Señor, tú no verás viento ni lluvia, pero en este valle manará agua, y así se dará la victoria. Esa noche, mientras los sacrificios ardían, una prueba de fe se presentaba ante Eliseo y el pueblo. Comenzó a llover, pero no agua, sino un torrente de lluvia sobrenatural que llenó los valles secos sin que ninguna nube estuviese a la vista. Los soldados de Moab, al ver el reflejo del agua en el día clareante y confundidos por lo que creían eran ríos de sangre, se asustaron. Su desesperación y confusión los llevaron a huir, cayendo en derrota. Mientras la victoria era proclamada, Eliseo miraba al cielo. Esta batalla es solo un eco de lo que el pueblo necesita, un retorno a mí, pensó. Pero una voz le susurró al oído, revelándole una parte del misterio de Dios, la batalla siempre fue por Jerusalén. La verdadera transformación no será solo en el campo de batalla sino en los corazones de mi pueblo. Eliseo sintió un estremecimiento a medida que la revelación se profundiza en su corazón. Este es el plan soberano, Señor. Un despertar no solo del alma israelita sino de toda nación. Reflexionó mientras contemplaba la alabanza que se levantaba de un pueblo recién restaurado a su Dios. Así, una nueva revelación cenaba en su espíritu, el camino hacia el descubrimiento estaba apenas comenzando. ¿Qué obra gloriosa planeaba Dios para los que habían permanecido fieles, aún en la más profunda penumbra? Un eco de gloria comenzaba a resonar, y Eliseo, con la mirada puesta en el horizonte, se preparaba para el siguiente capítulo del plan soberano de Dios. El tiempo pasó rápidamente tras la victoria sobre Moab, pero en el corazón de Eliseo, un profundo anhelo por ver una transformación genuina en su pueblo nunca cesó. A medida que la primavera se acercaba, la tierra comenzaba a florecer de nueva vida, pero aún había un vacío que solo el Señor podía llenar. Una mañana, mientras Eliseo caminaba por las afueras de la ciudad, sintió la urgencia de hacer algo más que esperar. Dios de los ejércitos, despierta a tu pueblo, oró, consciente de que la bendición y la paz en la tierra eran solo temporales y el corazón de Israel seguía dividido.
El profeta decidió que era tiempo para buscar a aquel que había sido llamado a preparar el camino de la restauración, un hombre que, en su interior, llevaba la llama de la fe, Elías. Recordando las palabras de su predecesor, Eliseo se dirigió hacia el monte Horeb, donde Elías había estado en tiempos de oscuridad. En el silencio atronador del desierto, Eliseo se sintió guiado por la voz del Espíritu hacia una cueva, donde, según decía la tradición, Elías había tenido su encuentro con Dios. La cueva era un lugar de temores, de dudas y de revelaciones. Al ingresar, Eliseo se arrodilló en la oscuridad, clamando con fervor: Señor, envía al profeta Elías entre nosotros. Que su regresar no sea solo a la tierra, sino a los corazones que se han desviado. Allí, Eliseo permaneció por horas, sintiendo la presencia de Dios rodeándolo. Fue entonces que escuchó un susurro suave, como un viento ligero, que le decía: levántate y ve. Elías vendrá como un signo de mi deseo por restaurar. Con firmeza renovada, Eliseo dejó la cueva y regresó a su pueblo. Con cada paso, el profeta era consciente de que la nación de Israel se encontraba en una encrucijada. No se trataba solo de guerras y victorias, sino de la necesidad de un verdadero retorno a la adoración del Dios viviente. Pronto, se comenzó a hablar entre el pueblo de la llegada inminente de Elías. Las familias, despertadas por la expectativa, comenzaron a reunirse en los lugares de asamblea. Eliseo sabía que no sería fácil, pues las heridas de la adoración a Baal y la tiranía de Jezabel aún estaban frescas en la memoria de los hombres. Este es un tiempo de prueba, dijo Eliseo al pueblo reunido, pero el Señor ha prometido al que ha de venir. Su presencia será un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia nosotros, un llamado a una vida de arrepentimiento y adoración verdadera. Mientras hablaba, un murmullo de esperanza se extendía entre los presentes, pues recordaban las hazañas de Elías y cómo, por medio de él, el poder de Dios había hecho wonders en el pasado. A medida que las sombras de la tarde comenzaban a caer, de repente, como un rayo de luz, Elías apareció entre la multitud, su mirada ardía con la pasión de su misión. Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?, exclamó el profeta, su voz resonando con autoridad. Si Jehová es Dios, síganle, y si es Baal, id en pos de él. El pueblo tembló ante su presencia y Eliseo sintió un estallido de fe en su interior. Sabía que este era el comienzo de un despertar. Pero, en lo más profundo de su ser, se dio cuenta de que todo sería en vano si no estaban dispuestos a humillarse y buscar al Señor con corazón sincero. Mientras Elías comenzaba a hablar, Eliseo contempló las velas de fe que comenzaban a encenderse en el corazón de su pueblo. Sin embargo, una pregunta lo acompañaba: ¿cuántos volverán realmente? Así, en el eco de esas palabras, un nuevo capítulo emergía en la historia de Israel, donde cada corazón debía decidir su destino. El tiempo de la prueba se acercaba, y la revelación de Dios comenzaba a entretejerse aún más profundamente con los hilos de la fe del pueblo. ¿Estaría realmente preparado Israel para abrazar la transformación que él anhelaba? ¿O la sombra de la iniquidad seguiría acechando aunque Elías se presentara entre ellos? La incertidumbre se cernía en el aire, un recordatorio de que el camino hacia la restauración no solo sería un acto de poder divino, sino un viaje de corazones dispuestos a rendirse. La luz de la revelación apenas comenzaba a despuntar en el horizonte. El viento soplaba suavemente cuando Elías, alzando su voz, hizo eco del desafío divino en las almas de aquellos que se habían reunido. Arrepentíos, oh Israel. El tiempo ha llegado para que vuestros corazones sean purificados y vuestros labios, limpios de toda maldad. Sus palabras eran como un martillo que rompía la piedra, y la multitud sintió el peso de su mensaje. El pueblo, dividido en su fe, miraba con asombro a Elías. Algunos, llenos de resentimiento por el pasado, se resistían a la verdad, mientras que otros comenzaban a sentir un deseo ardiente de volver a Dios. Eliseo, de pie detrás de él, vio esta lucha interna y se sintió abrumado por la responsabilidad de guiar a su pueblo hacia la luz. ¿Queréis ver la mano de Dios moverse entre vosotros?, preguntó Elías, y el murmullo creció como un torrente al recordar las obras poderosas que el Señor había realizado en tiempos pasados. Si hay alguien entre vosotros que anhele un nuevo comienzo, debe derramar su alma ante el Creador y dejar atrás los ídolos de Baal.
El sol comenzaba a ponerse, y su luz dorada iluminaba las caras de un pueblo dividido. Eliseo instó al pueblo a que se acercaran, y al mirar cada rostro, sintió que la gloria de Dios se movía entre ellos, como un río que busca su cauce. Alzó su voz: Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mientras Elías oraba, hubo un profundo silencio que caló en el corazón de todos. Las manos se levantaron no solo en señal de rendición, sino como una súplica ferviente por intervención divina. Fue en este momento de imploración que un gran miedo se desató en las sombras, y las memorias de Jezabel y Baal arrastraron a muchos de vuelta a la duda. El corazón de Eliseo se entristeció al ver a algunos titubear. No temáis, dijo, mirando a Elías, quien permanecía firme y resuelto. Aquel que no está con nosotros, está en contra de nosotros. Permítanme recordarles que el Dios de nuestros padres es un Dios celoso, que no compartirá su gloria. Un ruido repentino interrumpió la reunión, un alboroto que resonaba en la lejanía. Los mensajeros de Jezabel habían llegado con intentos de sembrar el miedo en el pueblo. Sabemos lo que habéis dicho. No habrá lugar para Elías en esta tierra, gritaron, intentando desestabilizar a los presentes. Las miradas se volvieron hacia Elías, quien, con impasibilidad, levantó su mano. Venganza de Dios será en nuestros días, exclamó. ¿Quién es más fuerte, el que lleva las amenazas del reino de oscuridad, o el que va con la autoridad del Altísimo? El pueblo, tocado por su fervor, comenzó a convocar a sus corazones leales a Dios. Uno por uno, se acercaron, rompiendo sus cadenas figurativas y espirituales, confesando sus pecados y abrazando el arrepentimiento. El espíritu de Elías estaba inflamado por el fervor de su misión. Reconoció que este momento podría ser su último en esta tierra, que si el corazón de Israel no se volvía, el juicio caería sobre ellos. Con un susurro divino en su interior, sintió que un nuevo poder se desbordaba entre ellos, uno que podría cambiar el destino de toda la nación. Quizás lo que no sabéis es que en este altar que levantaremos, la respuesta de Dios vendrá en fuego, dijo, fijando su mirada en la multitud. Y todo ojo verá su gloria en este día. Las caras alrededor de él reflejaban la mezcla de temor y fe. La promesa de un milagro se alzaba con la expectativa de lo sobrenatural. En ese instante, Eliseo sintió que en la intersección de la obediencia y el sacrificio, se gestaba algo que cambiaría no solo el presente, sino también marcaría la historia de Israel. Y así, mientras la penumbra de la noche envolvía a la multitud temerosa y expectante, Eliseo entendió que el tiempo del cumplimiento se acercaba. La revelación de Dios empezaba a descender, un testimonio de su fidelidad. Pero en el fondo de su alma, una inquietud persistía. ¿Qué más tiene el Señor reservado para su pueblo? Con este pensamiento penetrante, la atmósfera se tornaba aún más electrizante, dejando claro que más de lo que se veía estaba en juego. La intervención divina estaba en acción, y la historia de la redención y el juicio se entrelazaba en un tejido de fe. El camino hacia el fuego celestial comenzaba a abrirse, y Eliseo sabía que lo que pronto se revelaría cambiaría el curso de toda la nación. Mientras la oscuridad de la noche se asentaba sobre el júbilo del pueblo, Eliseo observó a su alrededor, cada rostro lleno de esperanza y temor. La atmósfera estaba impregnada de expectación, cada corazón latía al unísono, un eco de lo que pronto se manifestaría. El fuego del cielo era un símbolo de respuesta divina, y todos esperaban ansiosos el cumplimiento de la promesa del Dios de Israel. Elías, con su mirada fija en el cielo, se dirigió al altar que había preparado. Este no es un simple sacrificio, proclamó, su voz resonando como un trueno sobre las cabezas del pueblo. Es un clamor a nuestro Dios, un testimonio de que nuestra lealtad permanece a pesar de las adversidades. Si Yahvé es Dios, que Él responda con fuego. Los hombres de Israel, galvanizados por su llamado a la acción, se apresuraron a preparar el sacrificio. Los animales fueron llevados y colocados en el altar, mientras los líderes de las tribus asumían sus posiciones en un círculo de oración ardiente. La luz del fuego que ardía en el altar se reflejaba en sus ojos, y Eliseo sintió que el tiempo se detenía. La tensión en el aire era palpable. Elías alzó sus manos al cielo, recordando cómo su propio llamado había comenzado en la oscuridad, y cómo cada desafío había llevado a una revelación del poder de Dios.
Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, clamó, hoy muéstrales que tú eres el Dios verdadero y que yo soy tu siervo. Que esta nación sepa que no sirve a Baal, sino a ti. El cielo permaneció, por un momento, en silencio. Los cielos parecían contener la respiración. Elías continuó, con una voz más intensa, muestra tu grandeza en este día, para que este pueblo se vuelva a ti. Eliseo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La reverencia y el temor se entrelazaron en su alma mientras las palabras de Elías se alzaban como una ofrenda fragante ante Dios. De repente, un viento poderoso sopló sobre la multitud, llevando consigo el eco del clamor del profeta. Y mientras el silencio se instalaba nuevamente, los corazones de los presentes latían al unísono, preguntándose si Dios respondería. Eliseo alzó su mirada, expectante, esperando el momento en que el cielo se abriría. Súbitamente, una luz brillante descendió del cielo como un torrente de fuego, envolviendo el altar. Las llamas comenzaron a consumir el sacrificio, lamiendo la carne cruda y evaporando el agua que había sido vertida alrededor del altar. El pueblo observó con asombro, y un grito unificado de alabanza se elevó de sus labios. Yahvé es el Dios. Yahvé es el Dios. El eco de la proclamación rebotó entre las montañas adyacentes, y Eliseo sintió que una chispa de fe se encendía dentro de cada corazón. Con cada instante que pasaba, la influencia de Jezabel se desvanecía. Una nueva vida surgía en aquellos que habían claudicado, una era de restauración parecía desplegarse ante sus ojos. Pero mientras el pueblo rugía, celebrando la obra de Dios, un murmullo de ansiedad comenzó a florecer entre ellos. ¿Qué hará Jezabel?, murmuraban algunos, y Eliseo, consciente del peligro que seguía acechando a su líder, buscó los ojos de Elías. ¿Qué haremos?, preguntó en voz baja. Elías, aún rodeado por el fuego sagrado, respondió con calma, la batalla ha sido ganada hoy, pero la guerra está lejos de terminar. Debemos permanecer en guardia. Su voz era como un bálsamo en medio de la confusión. Eliseo sintió entremezclados tanto temor como valor. No transcurrió mucho tiempo antes de que los mensajeros de Jezabel llegaran. El heraldo apareció entre la multitud como una sombra que se cernía sobre el aire lleno de júbilo. La reina ha oído del sacrificio, proclamaron. Jezabel ha prometido que buscará venganza. El corazón de Eliseo se hundió al escuchar el eco de la amenaza de Jezabel. Tienen sed de sangre, murmuró para sí mismo, recordando la crueldad de la reina que había perseguido a tantos profetas. El temor de Jezabel busca sofocar el renacer del pueblo. Debemos actuar con la sabiduría del Espíritu, pero también en valentía, dijo Elías, con un ardor que iluminó su rostro. Aún queda un rescoldo de esperanza en este pueblo, el fuego de la adoración no se apagará fácilmente. ¿Y si la sombra destruye lo que hemos restaurado?, preguntó Eliseo, afligido por el dilema. Elías, con una mirada profunda y compasiva, le respondió, el poder de Dios es más grande que los planos de Jezabel, y la gracia de Yahvé es suficiente para salvar. No podemos dejar que el miedo nos distraiga de la misión que Dios nos ha encomendado. Así, mientras el pueblo celebraba y danzaba en torno al altar consumido, Elías y Eliseo comenzaron a trazar un plan. La restauración de Israel no solo requería una victoria sobre sus enemigos terrenales, sino también una victoria sobre la opresión espiritual que se había enraizado en sus corazones. Prepara la mente y el corazón del pueblo, ordenó Elías, la transformación que Dios quiere llevar a cabo exigirá una devoción genuina y una entrega total ante Él. Este es el momento de proclamar el arrepentimiento y levantar una voz unida de clamor que resuene en los cielos. El pueblo, todavía con el asombro de la manifestación del poder de Dios latente en sus corazones, empezó a congregarse, dispuestos a recibir la dirección divina. Eliseo vio el fervor en sus ojos y entendió que el fuego avivado en el altar había despertado un ardor en sus almas. Mientras se preparaban para lo que vendría, Eliseo y Elías comprendieron que no solo estaban de pie en un momento crucial de la historia de Israel, sino que también se encontraban en la alborada de una obra transformadora divina. La revelación del plan soberano de Dios estaba tomando forma, y con cada paso, sabían que el siguiente capítulo esperaba ser escrito con tinta de fe, valentía y esperanza. ¿Sería este el comienzo de una nueva era en Israel, o las sombras de la opresión volverían a extenderse sobre la nación?
La respuesta se hallaba en el corazón del pueblo y su disposición a buscar a su Dios con sinceridad. Así, en la inminente confrontación divina, Eliseo sintió que un nuevo despertar estaba a punto de emerger de las cenizas de un pasado oscuro, donde el poder de la redención se preparaba para convertirse en la historia de su pueblo.